Pues framework en BBM, ¿vale? Y os voy a decir más o menos cómo funciona uno, cómo se enseña uno, ¿vale? Normalmente, si os digo también que las entrevistas de trabajo os dirán, en las entrevistas de trabajo como requisitos dirán, tiene que tener hecho, fechar 2 años de experiencia no sé qué, conocer el framework en BBM, y entonces cuando llega la pregunta técnica te preguntarán, ¿conoces el framework X de BBM? Y tú dirás, no. Pero la respuesta no tiene que ser no. La respuesta tiene que ser no, coma. Pero he trabajado con el BBM, con ese framework, y conozco más o menos cómo se desarrolla el BBM. Por lo tanto, como todos parten de la base de las tuberías que ya os he enseñado, no creo que me cueste el aprender a usar ese framework. Y esa es la diferencia, probablemente, en la cual os contrataría o no os contrataría. Es decir, tengo una actitud proactiva, que no me preocupa en encontrarme retos o riesgos, o tengo una actitud de pasotismo de decir, bueno, pues ya está. ¿Vale? Y como eso, todo. Es decir, ¿conoces MySQL? No, o SQL Server. No conozco SQL Server, pero estoy trabajando con MySQL, por lo tanto tengo las bases de una base de datos relacional y sé más o menos cómo puede funcionar SQL Server. Tanto en cuanto, ¿no? Hay diferencias, pero más o menos tengo las bases yo de saber cómo hacer una consulta SQL, sé cómo funciona una base de datos relacional, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia que probablemente el día de mañana, cuando estéis echando currículum para cambiar de trabajo o para entrar a trabajar, entréis a trabajar o no entréis a trabajar. La proactividad, que sería. Dicho esto, digamos que hay 4 frameworks de MVVM más reconocidos, que son PRIMS, que, o sea, tened por cuenta que MVVM, el concepto de arquitectura de MVVM viene desde 2000, y hay 2 de los frameworks, en el caso PRIMS y MVV Lite, que parten de esa base, más o menos, ¿va? Entonces, PRIMS es el que está más, digamos, el más sencillito de lo que cabe, y funciona bastante bien. De hecho, lo recomendaba en lo siguiente que vamos a ver. No tiene web, pero tiene la página de GitHub, así que tenéis suficiente con la página de GitHub, ¿vale? O sea, tenéis que saber aquí, tenéis una documentación y podéis saber aquí aportar, y ahora veremos cómo usar uno, y en base a usar uno, más o menos conocéis todo. Tenéis que ir a la documentación y coger las diferencias que tengas, ¿vale? Enseñarse tal, si tal, ¿vale? Más o menos usarlo. Este es mi favorito, que es el que voy a enseñar, que es MVV Graph, que la diferencia que tiene con MVV Lite y Prince es el hecho de que empezó como un framework de modelo vista controlador y empezó para solucionar el problema que teníamos antes, que es un proyecto de Android, que es un proyecto de iOS, como encajo Android. Por lo tanto, cuando muchos proyectos que vienen de Xamarin, que no han pasado lo que veremos ahora, Xamarin Form, están trabajando con MVV en sus distintas versiones. Van a tener una evolución que es bastante jodida porque digamos que la versión previa a la 4 es muy diferente a la posterior a la 4 y están haciendo bastantes cambios. Con lo cual, a lo mejor lo que podéis aprender de la 3.5 no coincide con eso. Hay unos vídeos, porque eso lo creó un pibe, hay unos vídeos que enseñan a usar la 3.5. Ahora mismo estarían desactualizados, pero tenéis una página que es esta, que tenéis toda la documentación y cómo usarla, ¿vale? Bueno, mismo, de hecho, principalmente lo soporta una empresa en Holanda, y es la que se encarga de hacer la update, aunque sea un proyecto de open source. Y es muy potente. Si queréis aprender de arquitectura y de cómo hacer las cosas bien, un buen consejo para saber hacer las cosas bien y que sea bastante extensible es el mismo MVV Graph, que está en GitHub, que podéis abrirlo y extenderlo. Pues tiene interfaces, usa cosas abstractas y hace una utilización bastante bien. De hecho, más o menos en los vídeos de los martes / miércoles estoy bebiendo mucho de lo que viene en el vídeo, ¿vale? Luego pasaríamos a MVV Lite, pues voy a poner, que sinceramente a mí es el que menos me gusta, ¿vale? Pues está hecho por un Frank Shooter, esa es la primera razón por la cual no me gusta. La segunda es que ayer tuve que ir a tarde para poder hacer que funcionara. Y la tercera es porque además el Frank Shooter que lo hace me cae mal. O sea, más razón no puede haber, ¿vale? Porque si el pibe, os cuento esto como anécdota, el pibe
en una charla que se dio, o sea, un evento que se dio en ese año, bueno, el año pasado, en febrero, el pibe dio una charla, tuvo los huevacos de dar una charla de cómo implementar el MVVM, ¿vale? Claro, sí, su audiencia sois vosotros, tiene sentido, pues no conocéis MVVM y cómo usar su framework. Si su audiencia es la creme de la creme de desarrolladores de .NET y de Microsoft en España, pues no te tiro lo primero que tenga mano porque no puedo, porque quedaría feo, ¿vale? Entonces, a mí personalmente no me gusta tanto porque no ha sabido adaptar a los cambios y al tiempo, y entonces no es tampoco bastante más potente. Y luego, si nos da tiempo, además, más adelante veremos un poco de este, que es ReactiveWire, ¿va? ¿Y por qué digo que veremos este? Porque, bueno, ya puedo petar la cabeza. O sea, esto no es tanto en cuanto un framework, no se queda en un framework en MVVM, no soluciona los problemas que tenemos en MVVM al uso, pero sí soluciona principalmente el concepto de el Notify Property Change, y se queda ahí. No soluciona los problemas que tenemos en MVVM. ¿Eso está bien y está mal? Sí. Lo que pasa es que nos mete otra variable en la ecuación, que es que nos impide usar la programación reactiva. Entonces ya es cuando... ¿Qué puta mierda? ¿Sabes? Porque no solamente se queda estructurado y programación orientada a objetos, hay otros tipos de paradigmas de programación. Entonces tenemos la funcional y tenemos la reactiva. La reactiva lo que hace es que no eres tú el que tiene que estar pendiente de los cambios, sino los cambios vienen a ti y tú trabajas consecuentemente con ellos. Eso para que quede por ahí así, ¿vale? Tampoco de la programación. De hecho, por ejemplo, Netflix es un adalid de la programación reactiva. Todo Netflix está hecho con reactiva. ¿Esa puede ser una de las razones por las cuales funcione también Netflix? Puede ser. Pero claro, evidentemente tienes que conocer bien lo que estás trabajando para poder usarlo bien, porque evidentemente cuando Netflix dijo, somos reactivos, la mayoría de la gente se apuntó al mainstream. ¿Y qué pasa cuando uno se apunta al mainstream? Que si no lo aplica bien, se va a tomar por el culo, ¿vale? Básicamente lo que viene a hacer aquí, por deciros, es por dar este ejemplo, si nos da tiempo lo veremos más adelante, pero lo que viene a hacer aquí es, con un cuadro de texto, realiza una búsqueda que solamente se va a atender a esa búsqueda o va a seguir haciendo cosas cuando hayan pasado 0,8 segundos y va solamente a coger el texto lineal que después, si no ha cambiado, no va a seguir, va a hacer un web, oh mira, LinkU, pero aplicado a otra cosa. Esto no es LinkU, eso es LinkU reactivo, paranoia local, en el cual, si no está vacío, vas a pasar por el hilo de while y vas a ejecutar la búsqueda. Y diréis, ¡bimba! ¿Cómo haríais eso a día de hoy? Es decir, ¿cómo haríais el hecho de crear un cuadro de texto que cuando yo escriba me va a hacer la búsqueda aquí? Pues tendréis que, seguramente, todos estaréis pensando, el que más o el que menos, suscribiros al text changer del register box. Y eso, claro, eso lo que conlleva es que mientras el usuario está escribiendo, tú estás lanzando búsquedas. Claro, si el colega está buscando José Manuel Montero, pues has lanzado una búsqueda por carácter más fácil. Que si es sobre una API, has lanzado de repente, en menos de 2 segundos, que es lo que tarda en escribir José Manuel Montero, he mandado 15 peticiones a web, cuando la que me interesa es la última. ¿No? Pues eso es lo que nos permite mejorar aquí. Diréis, bueno, sí, pero al evento le puedo meter algo así como cuando pase un tiempo, tal. Claro, ya estás metido en congelaciones de UI también, tienes que hacer congelaciones de UI o tienes que hacer comparaciones extras. Cuando mira qué bonito. Este es el ejemplo más claro de reactivo. Lo veremos, si podemos, si no os daré a unos alicientes, pues tampoco es un desarrollo, no es una programación que se esté usando mucho a día de hoy, pero tiende a usarse, ¿vale? Twitter también reactivo, o sea, los más tochos están usando este tipo de programación porque trabaja para ti, más que tú trabajas para él. Bien, dicho esto, ¿cómo usamos un framework de MVVM? Pues muy sencillo. Antes que nada, mi primer consejo es que cual vayamos a usar, nos vengamos a una cosa que nuevamente estará, que se llama GetStarted, y que nos dediquemos un par de minutos a echarle un ojo. No digo más, ¿vale? A echarle un ojito, leerlo y tal. No os va a hacer daño, ¿vale? Esto no es un videojuego que estás deseando saltarte el tutorial y que coges manual de instrucciones y lo tiras a la basura, no. Esto no va así.
ni es un microondas que sabes perfectamente que le da máxima potencia y le da 2 minutos, va a calentar. En serio. Hay que leerse las instrucciones. ¿Vale? Para algo alguien la ha escrito ahí. Para que tú luego no te pierdas buscando en Google o que le preguntes al menos intencionado que te redirija con malas ideas a esta página porque no te la habrás leído. Entonces, fácil y sencillo. Vamos a partir siempre de un proyecto y vamos a partir de un nugget. Tenéis la mitad de vuestras aplicaciones van a ser nuggets. Ya os lo voy adelantando a día de hoy. Pero vamos, esto pasa ahora mismo aquí en .NET y os va a pasar también en casi todos los lenguajes. Van a ser librerías de terceros que vaya a agregar a vosotros y que tenéis que conocer más o menos esas librerías de terceros o intuir qué coño hacen esas librerías de terceros. Porque nos solucionan todo el trabajo. Y si ya está hecho y está aprobado por todo el mundo y en las empresas donde vaya a entrar la van a usar, pues no vamos a ser menos nosotros. No me voy a extender mucho, ¿eh? Simplemente para que veáis un poco la implementación y luego os voy a enseñar un proyecto real donde lo uso. Ah, me tenía que ir a pregar. Ya vale, dos, que se me ha olvidado el dos. He creado un proyecto core, ¿vale? Comentárselo a vuestros contactos de WhatsApp y demás. O tuitearlo, o ponerle esto en Instagram. Y lo que queráis. Para ello estaba viendo si funcionaba el Tinder bien. Entonces, partimos de la base siguiente. Le damos al derecho y usamos Manage New Package. Damos a Browse. Ahora mismo está roto y por eso tampoco me voy a extender mucho más, porque está roto el siguiente paquete aquí para NET estándar, que es el cambio, está actualizándolo. Podemos instalar solamente las librerías, aunque yo os aconsejo que instaléis el Starter Pack. Si alguien, dentro de la incertidumbre, que ya a día de hoy lo dudo, pero si alguien entra en incertidumbre y por un casual llega a los vídeos que son muy recomendables en cierta parte, son muy recomendables los vídeos de Stuart Lodge, que es el creador, que está en la versión 3.5, este paquete se llama Hot Tuna, atún caliente, ¿vale? Por eso, para que vean las similitudes. Si alguien le da por ver los vídeos, quiere que le pase los vídeos, se los paso. Parece que son 3 versiones más atrás, pero para entender los conceptos y demás, sí. Luego las cosas que se hacen, ya se hacen la mayoría de manera distinta. Instalamos y con esto ya tendríamos, nos va a instalar todos estos paquetes y con esto ya tendríamos instalar el paquete. Por eso digo, el Starter Pack lo que hace es que te crea aquí distintas clases, pero por eso problema. Cuando vayamos a crear, porque te crea la carpeta de ViewModel, te hace un par de cosillas. De esta forma lo enseña un proyecto más real para que lo veáis. Pero fijaros ahora, si yo creo aquí un ViewModel, puedo crear un base si quiero, pero si yo creo un ViewModel, yo tengo el namespace, perdón, de MVB y todo lo que estamos haciendo de base, implemento y notify property changes, que hago raise property, toda la tubería que os he estado enseñando en estas últimas semanas. Hay un par de señores en la red a nivel mundial que la han hecho ya para ti, mucho mejor que tú, como tú vas a llegar, mejor todavía de cómo la has hecho, testeada por miles de desarrolladores en todo el mundo que ya se han encargado de que si hay algún problema lo reporten, o si hay algún problema estará en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es interesante que al final uséis un framework, porque es lo que se usa en la realidad. Y si al final acabáis desarrollando en Xamarin, probablemente tendréis que haceros muy amigos del framework de MVB, porque es el que se usa en la mayoría de proyectos que se hayan desarrollado desde hace 2 años atrás. ¿Va? Se puede mirar. Es que, de hecho, míralo, pero con es interesante porque la arquitectura es magnífica. Pero eso sí, si alguien lo mira, si te lo descargas, descárgatelo, pero ¿sabes? Son como un total de 30 proyectos o así, si no recuerdo mal, 20 y tantos.
y si te lo descargas con una caja de ibuprofeno y un Red Bull, ¿vale? Porque está muy bien desarrollado. Está muy bien desarrollado porque lo bueno que tiene es que usa interfaces, usa clases abstractas, y hay clases abstractas que heredan de otras clases abstractas que usan interfaces, que o sea, parece más una frase de Rajoy en sus tiempos mozos, pero que al final es eso. No sé si es brutal lo que se hace dentro. Brutal. O sea, es alucinante cómo te solucionan las cosas. Usa mucha reflexión, es una cosa pendiente que tenemos por ahí que hacer. Al final, él se encarga de hacerte cosas para que a ti te sea más sencillo el desarrollar. Siempre que tú tomes bien las reglas, véase que pongamos, no sé qué, view model, ¿sabes? Que seamos los sufijos, los prefijos, que seamos ordenados. Yo aprendí a ser ordenado desarrollando gracias a MViCro, porque en ese momento ya, si no lo hacía bien, la magia negra, como lo llamamos, que hay por debajo de MViCro, no funcionaba. Y demás. ¿Qué haríamos después? Crearíamos los proyectos que más quisiésemos de Android o de iOS, que lo voy a meter aquí, por ejemplo. Normalmente se usa la nomenclatura, se suele poner .droid o algo así para diferenciar el proyecto. Y empiezo igual que empecé hace un segundo. Abro el paquete Nugget, agrego el paquete Nugget, bla 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 bla. A ver si este. Preferiblemente el starter, por consejo de amigos. Nomás estaba abriendo el. Es que necesito instalado. Vale. Forma lo enseño ya, un proyectito. Yo. ¿Qué pasó? Que me está abriendo. Me está abriendo el abrirlo a nivel de solución. ¿Qué? No sé, no creo que se haya instalado la solución. Sí, pero aquí te dice que está la 5.7 está instalada en el core. Vale. Ahora sí, no sé por qué me salía, no sé, sabrá yo. Muy bien. Y no me crea, es que no me crea nada. Muy igual puta. Debería crearte cosas, pero está roto el paquete. Pues debería crearte cosas, ahora lo enseño. Todas esas tuberías, todas esas cosas que tenéis que entender eso. Y volvemos a tener aquí lo mismo. Aquí yo, en vez de empezar de una app compass activity, empezaría de una MVX view. No. MVX compact, porque creo que será, sí, usar la misma nomenclatura. ¿No? No, MVX activity. Sí. Y además, puedo hacer esto. Tengo un genérico y le indico qué actividad está relacionada con qué viewModel. Pues tengo mi viewModel, ahora mismo no me lo va a coger porque para poder hacer todo esto y que puedas reutilizar esa lógica de negocio de que hablaba en los distintos proyectos, ¿se te ocurre que tenemos que hacer, panadero? Eso es lo primero. Y luego lo que tienes que hacer es que en el proyecto específico, en este caso de Android, tienes que añadir referencias y añades el proyecto de core. Entonces ya tienes acceso a todo el código. Efectivamente. Siempre que quieras hacer uso de uno de otro, pues sí. Y entonces ya, con eso lo que estás indicando es que esa actividad está relacionada con el viewModel. Y puedes hacer uso del viewModel. Y ahora os enseñaré otra cosa que también está muy chula. Entonces ya tú puedes aquí acceder al viewModel y además coge los valores que tienes de eso. Y lo mismo con Android y demás. O sea, lo mismo con iOS y demás. Voy a abriros brevemente para que veáis un poco cómo que el starter está roto aquí. Porque tiene más sentido usarlo en PCL. Y lo vais a ver hecho en PCL. Y os voy a enseñar un proyecto que está en producción mío. Usan MViCro. Usan la 3 y pico, la 4. La 3. Usan la 3. Vale. ¿Por qué os enseño esto? Porque una de las particularidades que tiene MViCro es que tenemos en cada proyecto específico, es decir, Android, iOS, Windows, lo que sea, tengo una clase que se llama setup, ¿vale? Esta clase se encarga de inicializar todo y llamar a la inicialización del core.
Y además son las dos principales que se encargan de hacer la magia negra de MVBicro. O sea, toda la parte de reflexión y cargan cosas y demás. Luego, hay aquí una clase que no quiero que dejéis y a atenderme. Creo que no la hemos visto ya. Linker please include. Creo que lo mencioné. ¿Lo mencioné? Linker please include. Por favor, incluye esto, linker. Que viene a decir lo siguiente. Cuando ves una clase de ese tipo, normalmente te la creas solo. Cuando ves una clase de este tipo, digamos que Xamarin, la arquitectura que tiene a nivel de compilación, lo que hace es que tiene como tres maneras de compilar. Una manera que es de testing, o sea, de desarrollo, que te linka todo, le da igual linkarte lo que sea, y tiene otra ya que es de desarrollo y otra que solamente linka las librerías que tú le indiques. ¿Eso qué hace? Eso hace que cuando estás en Linker, o sea, cuando vas a sacar la aplicación para producción, para release, Xamarin pasa y dice, ajá, estás usando esta DLL, y estás usando esta DLL, y estás usando esta librería, y estás usando esta librería. Entonces yo eso es lo que te agrego en el paquete para Android y el paquete para iOS. Muchas veces usamos cosas que no, o sea, en librerías usan cosas que el linker de Xamarin no llega a pillar porque están ofuscadas, o que son por reflexión, o lo que fuera. Entonces, para que Xamarin pueda incluirla, se crea una clase donde haces uso de ese contenido y entonces Xamarin pasa y dice, ah, mira, aquí está usando. Y entonces lo agrega al paquete, si no, no funcionaría, básicamente. O petaría, o perfecto. Entonces, muchas veces voy a encontrar con esa clase y hasta ahí. Y fue una pregunta, además fue una pregunta que me hicieron hace mucho tiempo para entrar a un puesto de trabajo, ¿vale? Pues una pregunta de estas de las de a matar, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, lo he hecho en Android solamente, tenemos todo muy ordenadito, esto es un proyecto de verdad. Y tenemos, he dicho, el setup y tenemos el app, que es el que va a estar en core. Esto es magia negra de MVBicro. Y esto arranca la aplicación y aquí tenemos más temas de testing. Esto es magia negra. ¿Por qué es magia negra? Y no es magia negra, es reflexión. Lo único que está diciendo, esto lo pone en MVBicro para decirte todos los ficheros que sean construibles, que acaben con servicios y que sean interfaces, me los registras lo registras como un singleton lazy. ¿Qué viene a decir? Todo lo que acabe con un service me lo agrega y lo hace por ti. Luego, otra de las cosas que hace MVBicro es que si mi pantalla se llama, o sea, si mi viewModel se llama items, sufijo viewModel, va a ser capaz, o lo hacemos de la otra manera, o lo hacemos así, capaz de decir, ah, aquí tiene un item view, y te las casa automáticamente. Si tú las llamas como te sale del orto, no vas a tener ese linkado, ¿vale? Y luego lo que me parece más interesante dentro de lo que sería, por eso en MVBicro me parece mucho más interesante. Recordamos las layouts, ¿verdad? Recordamos que teníamos que hacer el FindViewID y recogerla y demás. Porque no teníamos, aunque usáramos un framework MVVM, Android no está preparada por defecto para hacer el binding que decíamos que hacíamos en WPF. O sea, el decir, oye, este nombre de mi variable, de mi propiedad, del viewModel, me la vas a asociar a este cuadro de texto y cuando cambies el texto, cuando se notifique, como decía Panadero hace un par de horas, o cambie el texto, se me va a cambiar. Vale. Con MVBicro, lo bueno que tiene es que tú en el layout, y voy a coger la de login que va a ser más sencillita de ver, te añade un parámetro más al hacer el layout y si se quiere abrir, vale, te añade, digamos, el local y con el local puedes hacer el bindeo. Entonces te quitas el hecho de hacer el FindViewID. Con esto se lo enseñé yo a un desarrollador de Android flipado, ¿vale? Bueno, tiene que hacer FindViewID y cargarlo todo. Entonces, de esta manera, poniendo este parámetro, tú dices que a la propiedad texto le vas a añadir TextSource, es decir, le vas a añadir la propiedad que está relacionada en mi viewModel que se llama TextSource. Y lo mismo vas a hacer. O sea, es más o menos lo que enseñaba en WPF, pero bindeando aquí. Un poco complejo al principio, pero con la práctica se entiende. Este, por ejemplo, es para el tema de localización, que es un melón que todavía no hemos abierto y que deberíamos abrir muy pronto. Y lo mismo pasa con el click, lo puedo asociar a un comando y demás. Otro punto a favor que tiene el MVBicro es un Lego. Yo tengo muchas piezas y ya me montan lo que tenga de Lego, pero si no me gusta una pieza la monto, la cambio, le pongo otra pieza y demás.
uno de los conceptos interesantes de MVP Grow, que ya os lo digo solamente para que os suene, porque es uno de los errores que comete la mayoría de desarrolladores, es que por un lado tengo el setup y yo puedo crear en el setup esto. Puedo crear un field target factory que lo que me permite es crear, registrando con un binding factory, lo que me permite es crear mi palabra clave de binding y crearla yo. ¿Vale? Igual que le he dicho, asóciate al texto, yo puedo decir visibility y creo mi funcionamiento del binding. Pero lo único que hago es instancio una clase, que es un target binding, y esto lo que me va a permitir es decir, cuando se vaya a asignar el valor por el layout, yo voy a hacer cómo va a ser, o sea, yo te voy a indicar cómo funciona ese binding. Y eso es súper potente. Y luego entra otro concepto, que es el presenter, que yo aquí no lo tenía sobrecargado. Vale. La navegación de la mayoría de frameworks de MVVM, que es lo que veníamos a hacer, si vais al vídeo de la semana pasada, no el del anterior, lo sabréis. La navegación que se hace por MVVM, evidentemente, si quiero hacer un MVVM correcto, yo no navego por vista, yo navego por lógica. Es decir, si yo tengo una calculadora y quiero ir a la lógica de sumar, yo navego al viewModel de la suma. Esa es, digamos, la lógica que yo tengo, porque yo tengo el proyecto principal de la lógica y yo tengo muchos proyectos que establecer. ¿Cómo se soluciona esto un framework multiplataforma? Un framework MVVM multiplataforma de la siguiente manera. Yo navego por viewModel, pero internamente, en el caso de MVP Grow, lo que tengo es un factor que se llama presente. Ya os digo, no he visto a nadie implementar esto bien. A nadie. ¿Por qué? Porque, digamos, por defecto ya lo tengo. Que es lo que implementamos en el último vídeo. Que es, yo realmente, aunque haga la navegación por viewModel, la navegación no se hace por viewModel, se hace por bits. Y yo tengo que hacer un punto show, yo tengo que hacer un intent start activity, yo tengo que hacer... Entonces, eso es el presente. Tengo un presente que va a ser de Android, tengo un presente que va a ser de iOS. Entonces, si yo quiero cambiar la navegación de este tipo, tengo que sobrecargar esto. ¿Vale? Quedaos con esta idea, si el día de mañana trabajáis con MVP Grow, quedaos con esta idea. Si tú te ríes, Cristian, pues bueno. Porque a empresa que ha ido con MVP Grow, empresa que hace una pílula para montar esto, y le dice, no, es que está aquí. Y eso se basa en que llegan, enchufan el MVP Grow, y no les da por mirar la documentación, ni les da por mirar un vídeo, ni les da por mirar un ejemplo, simplemente empiezan a trabajar. Por eso es interesante leerse la documentación. Y dicho esto, pues nada, o sea, dentro de mis consejos